Vamos a abrir nuestra Biblia y nuestro corazón a la carta a los Gálatas, capítulo 2. Y nos dice la Escritura: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Amadísimo Señor Dios nuestro, en esta tarde te suplico por favor que abras nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra. Te suplico por favor, Señor, que me concedas ser guiado por tu palabra y por tu Santo Espíritu, de tal manera que todo cuanto se diga en este lugar, en esta predicación, sea agradable a ti y sea lo que tú quieres que aprendamos hoy, Señor. Gracias te doy, amadísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el Alfa y Omega. Amén. Muy bien, vamos a manera de introducción a ver el capítulo 10 del libro de los Hechos. No lo vamos a ver todo. La Biblia nos relata que Pedro estaba orando alrededor de las 3 de la tarde. Recordemos que los judíos tenían ciertas horas muy específicas para orar. Entonces, una hora en la que tradicionalmente ellos oraban era las 3 de la tarde. Esto era un poco antes de su hora de comida. Entonces, Pedro recibe una revelación de parte de Dios, y es una revelación que él no alcanza a entender. Después de que recibe esta revelación, Pedro se queda meditando, se queda reflexionando respecto del significado de esta revelación que él tiene. Y después de haber recibido dicha revelación, nosotros encontramos en Hechos 10, a partir del versículo 19, lo siguiente: mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de unos creyentes de Jope.
Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Un breve comentario, porque no me voy a meter el día de hoy mucho en esto. Vemos que hay varios pasajes en los cuales quieren honrar a Pedro, quieren alabar a Pedro, y Pedro se opone. Este es uno de estos pasajes en los cuales él dice: ponte de pie porque solo soy un hombre como tú. Al día de hoy, tristemente, muchas personas se inclinan ante una estatuita de Pedro. Si el día de hoy Pedro estuviera aquí, les diría: ponte de pie porque yo soy un hombre como tú. Es más, les diría Pedro: ponte de pie porque esa estatua ni siquiera soy yo. Y además soy un hombre como tú. Pero quisiera que ustedes pusieran atención en esto. Cornelio estaba esperándolo ¿con quién? Con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Entonces Cornelio mandó a traer a Pedro, pero tenía ahí a sus parientes y amigos íntimos. Y cuando Pedro entra, llegamos a versículo 28, entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Pedro tomó después de esto, aquí me pasé algunos versículos, después del 29, 30, 31, 32, 33. Y entonces, ya que le comentan que Dios precisamente hizo que lo trajeran, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Aquí se nos hace saber perfectamente que estas personas a las que está hablando Pedro no son judíos, sino son gentiles, es decir, personas no israelitas. Y aquí Pedro dice algo muy importante: en toda nación Dios ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Pedro, por su tradición, no comía con gentiles, no visitaba a gentiles, y no solo él, sino que ningún judío. Al día de hoy los judíos siguen haciendo lo mismo. Pero después de esto, Pedro se regresa a Judea, de Cesarea, y se encuentra con los hermanos. Y encontramos esto en Hebreos 11, empezando el versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: ¿entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba
hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Todos estos para un judío son animales inmundos. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Si el día de hoy el Señor te dijera, se te apareciera y te dijera, Andrés, haz esto, o Laura, haz esto. Imagínate qué tremendo decirle al Señor: no, de ninguna manera. Porque yo nunca he tomado juguito de uva. Pero Dios, que es paciente, por segunda vez, versículo 9, insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. 3 veces. Entonces, Pedro insistía en llamar esto impuro o inmundo y Dios le decía: come. A Pedro, de pronto, al igual que a alguno de nosotros, se nos olvida lo que Dios nos ha enseñado. El Señor Jesucristo, un poquito antes de ser llevado a las alturas, dijo lo siguiente: vayan, hagan discípulos a todas las naciones. No le dijo solamente a los judíos, ni tampoco dijo solamente en Jerusalén, dijo a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para cumplir esta comisión de parte de Dios, tenían que ir ¿con quiénes? Con gentiles, es decir, con no israelitas, a compartir el evangelio. Y esto fue dado no solo a Pedro, sino a los 11. Posteriormente el 12º pues es Pablo, pero tenemos aquí una instrucción de parte de Dios que ellos no habían cumplido: ir a todas las naciones a predicar el evangelio. No puedes ir a predicar el evangelio si no los visitas. Te voy a hablar, ay no, porque eres gentil, entonces no te hablo. El Señor les dijo muy claramente que tenían que hacer eso. Por eso es que viene con el líder, que es Pedro, a recordarle de esta indicación. En realidad no es algo nuevo. Esto que está sucediendo no es nuevo, sino es continuidad de la misma instrucción de nuestro Señor Jesús: predicar el evangelio a todas las naciones, a toda raza, tribu, lengua, nación. En aquel momento, estamos en Hechos 11:11, se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia, tú y toda tu casa. Ese es uno de los pasajes que muchas veces se malinterpreta, se saca completamente de contexto. Hay un pasaje muy similar que dice: cree y serás salvo tú y tu casa. Y en este pasaje el Señor le dice a Cornelio que Pedro va a traer un mensaje de salvación para él y toda su familia. Pero ¿qué es lo que se necesita para que una persona sea salva?
que era lo que era necesario para que toda la familia de Cornelio fuera salva. Escuchar el mensaje y creerlo. De otra manera no era posible. Si ustedes se recuerdan, les dije, pongan atención. ¿Por qué? Porque en vista de que Dios le da este mensaje a Cornelio, de que este varón iba a traer un mensaje de salvación para él y toda su familia, ¿qué es lo que hace? Él trae a toda su familia. Lo encontramos en 10:24. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Es muy hermoso cuando llevas el mensaje de salvación. Sobre todo a mi esposa le ha sucedido que le dicen, oiga, ¿puede venir a hablar con un familiar, con mi mamá o mi papá o alguien? Y de pronto, algo muy hermoso, porque cuando llega de pronto ya está ahí toda la familia reunida. Y entonces le ha tocado compartir el mensaje de salvación, porque Cornelio quería que toda su familia escuchara el mensaje. Y cuando le ha tocado, por ejemplo, a mi esposa hacer eso, también esta persona quiere que toda su familia sea salvada. Entonces, para que una familia sea salvada, necesita escuchar el mensaje. Entonces, para que toda tu familia sea salva, pues es importante que la reúnas para escuchar el mensaje. Si no escuchan el mensaje, pues no son salvados. Porque esto no es como en las escondidas, ¿verdad? Que está por allá el bote y entonces que vienes corriendo y dices 1, 2, 3 por mí y por toda mi familia. Porque la salvación es personal. Tú escuchas el mensaje, pero si tu familia no lo escucha, o bien si lo escucha pero no lo cree, no son salvos. Necesitan escuchar el mensaje, creer el mensaje y entonces ser salvos. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que aquí a Pedro ya le había quedado claro que no hay favoritismos y que Dios quiere que todas las personas vengan al conocimiento de Él y sean salvos. Dios le recordó a Pedro el mensaje del Señor Jesucristo, que tenían que llevar el mensaje a todas las naciones. Pero Pedro y los discípulos no lo estaban haciendo. Y entonces Pedro entendió que él no podía estorbar a Dios. Una vez explicado esto a los apóstoles, ¿cuál es la respuesta de ellos? Lo encontramos en versículo 10. Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Y entonces Pedro fue facultado, fue puesto como líder de los apóstoles y era reconocido como el líder. Y en Gálatas 2, desde el versículo 8 al 10, la Escritura nos dice: el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Esto me hace pensar que el plan de Dios no se detiene. Que si en algún momento Dios te invita, te llama a algún ministerio en la iglesia, pero por la razón que tú quieras no lo haces,
No pienses que Dios se va a quedar cruzado de brazos y la obra va a quedar detenida. Si tú no haces la obra, Dios va a llamar a otra persona para que haga la obra. Porque la obra de Dios no se detiene, el plan de Dios no se detiene. Y entonces, Pedro había sido llamado primero para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. El primero que fue llamado no fue Pablo, fue Pedro. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Y no solo con Pedro, sino con los otros 11. No lo hicieron. Y la obra no se detuvo, sino que entonces Dios llama a Pablo, un hombre que viene a hacer la voluntad de Dios de llevar el mensaje a todas las naciones. Y entonces, aquí Pablo está reconociendo que Pedro, Jacobo y Juan eran las columnas, eran los líderes reconocidos de la iglesia. Eso lo vimos la semana pasada. Y después de esta breve introducción, ahora sí vamos a Gálatas 2, empezando del versículo 11, que es la predicación del día de hoy. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Bueno, hay varias cosas que meditar, que aprender respecto de esto. El primer punto es: los líderes de la iglesia, los pastores, no son intocables. Se les puede y se les debe llamar la atención cuando sea necesario. A veces se piensa que como es el señor pastor no le puedo decir nada cuando se equivoca, lo cual es totalmente incorrecto. ¿Qué es lo que vimos anteriormente? Que Pablo mismo reconocía que Jacobo, Juan y Pedro eran las columnas, eran los líderes. Pero eso no detiene a Pablo para llamarle la atención a Pedro cuando Pedro está haciendo algo incorrecto. Algo que debemos tener en cuenta si tú eres no solo pastor, sino también líder de algún ministerio en esta iglesia, es que tú eres ejemplo para otros, ejemplo para bien o ejemplo para mal. Y entonces en este caso, Pedro fue un ejemplo a seguir, tristemente no para bien. Pedro se comportó de una manera hipócrita. Y recordemos que una de las cosas que más molestaban al Señor Jesucristo y que mucho le echó en cara a los líderes religiosos de su tiempo fue su hipocresía. Les decía que eran unos hipócritas y se los dijo una y otra vez. Cuando nosotros leemos el Evangelio, según los 4 evangelistas, nos vamos a encontrar con eso, que el Señor Jesús reprende duramente a aquellos líderes religiosos hipócritas de su tiempo, pero también lo haría el Señor y lo hace con los que son líderes religiosos y que son hipócritas el día de hoy. Al día de hoy, tal vez los pueden criticar en cuanto a lo que comen, pero tal vez, ¿qué tal en cuanto a lo que escuchan, verdad? Y entonces de pronto ahí está la persona escuchando su música y de pronto, bájale, porque ya llegaron los hermanos de la iglesia, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es algo hipócrita. Quita las salsas, ¿no? Porque ya llegó Ruperto y no le gusta la salsa. Mejor pon rock porque sí le gusta. Y entonces, eso es algo totalmente reprobable, que seamos hipócritas.
¿O qué tal de pronto tal vez la jovencita o no tan joven, alguna mujer que anda en la calle y ahí con el super mega escote? Le podríamos preguntar, ¿y con esa ropa te sentirías cómoda si vas a la iglesia? Si te dice que no, pues entonces es una cristiana hipócrita. Porque afuera se viste de una manera y aquí adentro de otra. Con la chiquiminifalda, ¿no? Y de pronto la invitan a la boda al 15 años y va enseñando ahí todo, toda la carne, ¿verdad? Como si la fuera a vender. Pásele, pásele, ¿verdad? Carne. Pero cuando viene a la iglesia, bueno, pues se pone su cuello de tortuga y su falda hasta los pies. En algunos, y eso es algo hipócrita, y en algunas sectas nos encontramos eso. Yo encuentro a personas que de las sectas, de las que van tocando casa por casa, y los encuentras en el día que van a enseñar, y van con la falda hasta los pies y el cuello de tortuga, y al día siguiente las ves con la chiquiminifalda y dices, ay, ¿qué pasó? Pues eso es algo hipócrita. Entonces, algo que tenemos que aprender y practicar es que así como hablas en la calle debes hablar en la iglesia, y así como hablas en la iglesia tienes que hablar en la calle, y así como te vistes fuera de la iglesia te tienes que vestir en la iglesia, y así como te vistes en la iglesia te tienes que vestir afuera. No tiene que haber ninguna diferencia. Una cosa que debe ser característica no solo del líder sino de cualquier congregante es la integridad. Debemos ser íntegros. Es totalmente triste que de pronto se escuchan una bola de gritos y majaderías y no sé qué. Ay, ¿qué pasa? Son los vecinos. Sí, los cristianos ya se están peleando. Y ya está el esposo y la esposa diciéndose de majaderías, aventándose la puerta y todo. Pero ya vienes aquí a la iglesia y aleluya. Qué hipócrita. Eso no debe ser. Eso de ninguna manera es aceptable. Y entonces a veces las personas, ¿por qué lo hacen? Por temor. Por temor a, apague la música porque ya viene el pastor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y piensa que si lo que tú escuchas lo podrías poner en la iglesia. Yo sí lo puedo poner. Sea del tipo de género que sea. Porque una de las cosas que procuro cuidar es la letra de las canciones. Entonces, esa música que traes en tu celular, ¿la podrías poner aquí en la iglesia? Si me dices que no, pues entonces hay que tener cuidado, porque entonces somos hipócritas. Y debemos tener mucho cuidado, sobre todo si somos líderes de algún ministerio, porque nuestra conducta hipócrita arrastra a los demás, porque es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, a la esposa, a nuestros familiares. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando nosotros vemos algo así, quedarnos callados. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Gálatas 2:14. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, eso es importante, una persona que viene al Evangelio tiene que ser íntegra, sin doblez, dice la Escritura, o no dos caras, no hipócrita. Como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Si tú escuchas ahí tus salsotas y tu rock, ¿por qué quieres que todas las personas no tengan en su teléfono más que alabanzas? ¿Por qué? Eso es hipócrita. Como ustedes saben y les he comentado,
la música cristiana no existe. Solamente existe música con letra que alaba a Dios, música con letra cristiana. La música es música y tú le puedes poner la letra que quieras. Hay quienes le ponen letras muy horribles y hay quienes alaban al Señor con esa música. Y es a donde tenemos que ir. Menciono la música porque es algo para nosotros tal vez más común. Pero no podemos obligar a otros a hacer lo que ni siquiera nosotros hacemos. Por eso es que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vean lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. No tenemos nosotros que ser así. Pero si vemos a algún hermano o hermana, aunque sea líder, que no se conduce de acuerdo a la integridad del Evangelio, pues hay que llamarle la atención. Pero debe haber un balance, porque Pablo también enseña en la primera carta a Timoteo capítulo 5 lo siguiente: no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque si de pronto una persona dice, un ejemplo, el pastor me gritó, y entonces esa persona va y le dice a 3 personas que el pastor le gritó, esos no son 3 testigos. Porque yo le puedo decir a 50 personas que no le grité. Y esos tampoco son testigos. Y hay que tener mucho cuidado porque de pronto, como dicen, así se hacen los chismes. Y entonces la pregunta es, ¿tú viste? ¿Escuchaste? ¿Estuviste ahí? No. Entonces, y no solo del pastor, sino de cualquier persona. No debes acusar a nadie, y menos a un anciano, o a un líder, o a un pastor, si no hay 2 o 3 personas que dicen, sí, es cierto lo que tal persona dice, porque yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve ahí, me consta, aquí están las pruebas. Y ahora como el servicio del líder es público, entonces se le debe reprender en público. Uy, qué terrible, ¿verdad? Pero es lo que manda el Señor. Pero ahora esto que dice Pablo es algo nuevo. No, es algo que el Señor Jesucristo enseñó. Y lo encontramos en Mateo capítulo 18. Y dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle saber su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es otro pasaje que comúnmente también se saca de contexto y se usa para cualquier cosa. El Señor está hablando de 2 o 3 personas que se reúnan en su nombre. ¿Para qué? Para arreglar un pleito, un problema, una dificultad. Y de pronto no falta el que dice, ay hermanos, ya somos 2 o 3, pues vamos a empezar nuestra reunión de oración, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Acaso cuando tú estás en tu habitación y te encierras y te pones a orar, Dios no está contigo? ¿O acaso necesitas, a ver, espérame, oigan ustedes 2, vengan, porque voy a orar y quiero que Dios esté aquí? Entonces, ahora sí ya estamos 2, vamos a orar. Pues qué vacilón, ¿no?
Entonces es una ridiculez que digas que solamente está Dios a donde hay dos. Porque acaso no el Señor Jesucristo dijo, y cuando ores no seas como aquellos que quieren llamar la atención y hacen mucha palabra así muy rimbombante para llamar la atención, y dijo, mas cuando tú platiques con tu Padre, enciérrate en tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto, escuchará lo que tú dices. Entonces, no se necesitan ni dos ni tres para que ores. Ora solo y Dios te escucha. Y si tú vas solo caminando ahí en la mitad de la calle, Dios está ahí. Dios está en todos lados. Hayan dos, hayan tres, haya uno, o haya 100, o haya 1,000,000. Dios está ahí. Pero aquí esta porción de la Escritura se está refiriendo a qué? Que si hay alguna dificultad o algún problema, lo que tienes que hacer es invitar a Dios para que sea tu referee. Invitar a Dios para que no se jalen los pelos ni se piquen los ojos. Invitar a Dios y orar a Dios cuando tengas una dificultad con un hermano. Dile, Señor, por favor ven y acompáñame porque quiero que esta persona no se me ponga loca y no me vaya a jalar los pelos. Ya de por sí ni tengo. Y entonces ahí va a venir Dios a poner paz para que no te den más. De esta manera entonces decimos que la Biblia no dice que no se puede corregir a un hermano y tampoco dice que no se puede corregir a un líder en la iglesia. Sí se puede y se debe, pero tiene que haber ¿qué? Testigos. ¿Y qué es lo que creen que pasó con Pedro? ¿Se enojó, se molestó? ¿Tú crees que de pronto agarró y le dijo a Pablo, ay, chusma, chusma? No, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Pedro se debió convertir en una persona más sabia. La Escritura nos dice en Proverbios, el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. Ahora, cuando Pablo corrigió a Pedro, ¿Pedro lo insultó? ¿Se ganó el desprecio de Pedro? De ninguna manera. De ninguna manera. Continúa la Escritura diciendo, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Cuando Pedro escribe en una de sus cartas, reconoce a Pablo, y fíjate muy bien, Pedro no dice, no escuchen a Pablo. No vas a ver en las cartas de Pedro que Pedro diga, no escuchen a Pablo porque me tiró mala onda. No, Pedro dice de Pablo que lo que Pablo dice es la palabra de Dios. Pedro dice que lo que dice Pablo es la Escritura, es la Sagrada Escritura. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Pedro se vuelve una persona más que sabia. Pedro ama a Pablo. ¿Por qué? Porque le corrige. Y aunque mi santa esposa me dice que ya no diga eso, porque a lo mejor van a pensar que esta mujer cómo es fastidiosa. No, yo realmente amo mucho a mi esposa y porque es una de las personas que más me corrigen. Me dice, Martín, ya no hagas esto. Martín, no digas eso. Martín, cuando predicas, esto, aquello. Y le doy gracias al Señor porque predico un poquito menos peor por la ayuda de Dios y por la ayuda de mi esposa. Y yo la amo mucho porque me ayuda a ir en el camino de ser menos burro. ¿Verdad? Bueno, todavía a sabio no llego, pero por lo menos burris ya soy, ahí la llevo. Entonces eso es bueno. Y tenemos nosotros que amar a las personas que nos corrigen. Me recuerdo que en alguna ocasión estaba yo en una clase y con otro hermano de pronto, así como que
estábamos aquí medio en el coto, ¿no? Y entonces el hermano, un hermano que nos estaba dando la clase, que no era un pastor, pero un hermano, me dijo, ¿qué pasó? Así como que a ver, ¿qué? Mucha risita, ¿no? Bueno, no me lo dijo así, pero me lo dio a entender y sí, así como que me chivié. Y entonces el hermano me dijo, ándele. Y de ninguna manera siento mal con mi hermano, sino al contrario, digo, pues qué bueno que me corrigió, ¿verdad? Está bien, tengo que estar más así en onda, ¿no? Tengo que conducirme más correctamente, sobre todo cuando estoy en una clase. Porque bueno, obviamente como pastor de la iglesia, pues me tengo que comportar bien, si no, pues yo mismo soy el que pongo el desorden. Pero tristemente me ha tocado ver a personas, líderes, que no aceptan que se les corrija. Es don pastor y no le llames la atención, no le digas nada, no le digas que está mal, no le digas que su conducta es incorrecta en una clase o en algún lugar, porque cuidado, ¿no? Es el pastor. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. Inclusive sé de líderes que en algún momento les llamaron la atención y no aceptaron la corrección. Ahí en el grupo de iglesias de la cual somos parte, supimos de un varón al cual le llamaron la atención, no aceptó la corrección, se salió de ahí, hizo su iglesia. Por cierto, muchas personas lo siguen, la iglesia es muy grande, e inclusive algunas mujeres de aquí lo ven, pero no aceptó la corrección, se fue, hizo su iglesia. Qué terrible que así sea, que una persona no acepte la corrección. No fue el caso de Pedro. Pedro aceptó la corrección de Pablo. Pedro pudo haber dicho, a ver, chamaquito, tú apenas eres nuevo y ya quieres venir aquí. No, ¿sabes qué? No, yo soy San Pedro y cuádrate. Y no fue así. No vemos en esta situación que la Escritura nos diga, ni en el libro de los Hechos, ni en la carta a los Gálatas, que Pedro se puso ahí al tú por tú con Pablo, sino que, ups. Y ahora tú crees que en ese momento en el que corrigieron a Pedro, él brincó de emoción y dijo, Pablo, te amo, eres un campeón. Pues claro que no, porque al igual que a ti o que a mí cuando nos corrigen, pues nos chiveamos, ¿no? Nos achicamos, nos agachamos, se agacha y se va de lado, ¿verdad? Querido amigo. Y Dios lo sabe, por eso nos dice en la Escritura, en la carta a los Hebreos, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. ¿Sabes qué le causó a Pedro? Pena. ¿Y sabes qué me causa a mí cuando me corrigen? Pena. Es lo que me debe causar. Como lo comenté, lamentablemente a algunos no les da pena, sino que dicen, ay no, pero ¿por qué? No me corrijan. Yo soy san pastor, san líder. Yo soy el líder de la alabanza, el líder del ministerio de mujeres, de niños, no me corrijan. Yo soy el pastor, no me corrijan. No, terrible. Lo que nos debe causar es pena, vergüenza de haber hecho lo malo, lo incorrecto. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Ahora, yo no puedo decir que estoy entrenando fútbol si el día de hoy agarro, salgo mi pelota, le pego una vez a la pelota, me meto y me siento en mi sofá y un año después agarro mi pelota. Eso no es un entrenamiento, ¿verdad? ¿Qué es un entrenamiento? Es algo que se hace constantemente, continuamente, por un cierto tiempo, por cierta cantidad de repeticiones, etcétera, etcétera. Eso es un entrenamiento. Entonces, la disciplina es algo en lo que tenemos que ser entrenados. Es decir, se nos va a estar corrigiendo una y otra, y otra, y otra, y otra vez. A ver hasta cuándo nos cae el 20
y hacemos lo que tenemos que hacer. Y da una cosecha de justicia y de paz, pero no para todos, sino solamente para los que son entrenados por la disciplina, para aquellos que se les disciplina una y otra y otra y otra y otra vez. Y la Escritura dice también en este mismo pasaje, y es algo que yo comúnmente les digo a mis hijos: hijo, te amo, por eso te corrijo. Y si te corrijo una y otra y otra y otra y otra vez, es porque te amo. Porque la Escritura dice que el padre que no corrige a su hijo no lo ama, sino más bien lo odia. Está en la Biblia. Pero el que ama a su hijo lo corrige, lo reprende. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas, hagan sendas derechas para sus pies. ¿Cómo es que se corrige lo que tú haces? Bueno, es algo que normalmente a mis hijos les digo: cuando me vean jorobado, díganme que me pare derecho, porque es una mala costumbre que tengo. Me pongo jorobado y me digo: dime que me enderece, ayúdame a estar recto, porque yo no quiero estar así y a veces me pongo así. Tengo esa mala costumbre. ¿Qué es lo que necesito? Ser corregido. Pero así como mi joroba física, también en la vida hay cosas que de pronto me voy de lado, igual que tú. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues que se nos corrija, que se nos diga: hey, derecho, derecha la flecha, ¿no? Si no nos enderezamos, entonces llevamos vidas torcidas, y eso va a llevar a que aquí en este caso da el ejemplo de una pierna que se disloque y no se sane. Si en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, no se nos dice que corrijamos algo, lo que va a pasar es que nos vamos a dislocar, nos vamos a enfermar y vamos a caer en pecado. Posiblemente somos tentados por algo. Y entonces, si no se nos advierte respecto de esa tentación va a pasar a ser un pecado y no solo una tentación. ¿Qué es lo que necesitamos para evitar caer en pecado? Porque la tentación la tenemos ahí, la tenemos siempre. Que se nos corrija, que se nos enderece, que enderecemos nuestra senda, nuestro camino, nuestra manera de vivir. Continuamos aquí en este diálogo y entonces Pablo le dice a Pedro, porque recuerda que Pedro y Pablo eran hermanos, ¿verdad? Y entonces le dice: nosotros somos judíos de nacimientos y no pecadores paganos. Entonces, Pablo no es un pagano, no es un gentil, Pablo es un judío, y le está diciendo Pablo a Pedro: a ver, Pedro, tú eres judío y yo también. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Le está diciendo Pablo: hey, hello, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Tú y yo somos judíos, pero eso no nos da ninguna diferencia con los no judíos, no somos diferentes. Aunque tú y yo somos judíos de cualquier forma, eso no nos hace agradables a Dios, eso no nos hace justos delante de Dios. Lo que nos hace justos es la fe. ¿Qué había en los judíos? Jactancia. Había una presunción. Pues yo soy judío, ¿y tú? Bye, bye. Debemos tener cuidado de que como cristianos no hagamos eso, digamos: pues yo soy cristiano y tú, triste pecador, adiós. Cuidado, porque tal vez en algunos cristianos a veces hay esa misma jactancia. La misma jactancia que hubo en los judíos a veces llega a haber en los cristianos, de que no se quieren juntar con nadie, de que no quieren saludar a nadie y de que, sienten que se merecen el cielo cuando nadie se lo merece, cuando todo fue no por obras nuestras, sino por una obra, la de Cristo. No por nuestras obras, sino por la de Él. Y entonces,
El ser agradable a Dios viene por la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no por las obras de la ley. Por eso es que Pablo en la carta a los Romanos dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿La jactancia de qué? De ser judío. ¿De qué presumes? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de observar la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que exige la ley. ¿Es acaso solo Dios de los judíos? ¿Qué es lo que nosotros decimos, qué es lo que creemos y qué es lo que enseñamos? Que hay un solo Dios, no que hay dos dioses. No existe el Dios de los judíos y el Dios de los no judíos. No existe el Dios de los de Nesa y el de los de Ixtapaluca y el de los de San Jacinto y el Dios... No. O el Dios de los de Aragón, ¿no? Tampoco. Hay un solo Dios. No hay el Dios de los judíos y el Dios de los no judíos. Es Dios y punto. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante la misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, si no confirmamos la ley. Y continuando en Gálatas, dice la Escritura, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. El Señor Jesucristo dijo, pues yo vengo a salvar no a los justos, sino a los pecadores. El que se cree justo, en realidad no lo es. Pero el que reconoce que es pecador, que es necesitado, que tiene la necesidad de Dios, él es salvo. Y entonces, ¿quiénes están aquí? Pues bola de pecadores. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos mejores que otros, no de ninguna manera. Estamos aquí simplemente porque vemos la necesidad que tenemos de Dios. Les he dicho en más de una ocasión, cuando sientas que vas a caer en pecado, es cuando más necesitas ir a la iglesia. Nunca falta el que dice, ay hermano, es que ando medio mal, por eso no he ido a la iglesia. Burro, pues es cuando más necesitas ir a la iglesia. Es cuando más necesitas orar. Es cuando necesitas enderezar tu camino. No voy a la iglesia porque ando mal. Pues debes ir a la iglesia porque andas mal. Debes ir a la iglesia. Porque los que son considerados justos, los que a sí mismos se consideran justos, no encuentran la gracia de Dios. El Señor en alguna ocasión platicó de dos hombres, uno que era un publicano y otro que venía ahí, un fariseo que dijo, ay Señor, qué bueno que no soy como aquel. Y el otro estaba muy de lejos, ahí en el templo, y dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, perdóname porque soy pecador. Y el Señor Jesús les dijo, aquel se regresó a su casa justificado antes que el otro, que aquel que se creyó justo, que aquel que se creyó bueno y aquel que dijo, ay, qué bueno que no soy como aquel. No fue justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque se creyó justo, no fue perdonado. La Escritura dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley, en Romanos 2, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y entonces, en ese mismo sentido, ¿qué es lo que te va a hacer justo delante de Dios? Ay, no, pues es que yo ya fui a la iglesia. ¿Y de qué se trató el sermón? Pues quién sabe, pero yo ya fui. Pues eso no te sirve de nada, por lo contrario te hace más pecador y más culpable delante de Dios, porque no puedes tener excusa, no puedes decir, ay, es que yo no sabía. ¿Ya se te explicó? Es que me quedé dormido. No. Eres justo delante de Dios si cumples la ley, si obedeces el mandato, si pones atención a la predicación.
Dice la Escritura, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Algo que creemos y que enseñamos es que Dios juzgará a todos. La Biblia dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y qué terrible va a ser que todas esas cosas que guardamos en secreto, porque todos tenemos algún secretillo, van a ser revelados y van a ser juzgados. Ups. Bueno, pero no lo sabe mi mamá, no lo sabe mi esposa, no lo sabe mi esposo. Bueno, pero Dios sí. Y cuando lleguemos ahí al tribunal, todo eso va a salir a la luz. Ay, qué terrible. ¿Y por qué decimos eso? Para dejar de ser hipócritas y para dejar de tener una doble vida. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Confesar nuestros pecados delante de Dios, que en realidad eso es lo que significa la confesión. Decirle a Dios o ponerse de acuerdo con Dios y decirle, Señor, si tú dices que soy pecador y ¿sabes qué? Sí, sí es cierto. Tienes toda la razón. Peco de pensamiento, peco de obra, peco de palabra, hago cosas que no tengo que hacer y no hago lo que sí tengo que hacer. Señor, perdóname. Por eso es que Pablo dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque tristemente seguimos pecando. Así es de que el mejor remedio para dejar de pecar, pues es que nos moramos. Cuando yo me muera voy a dejar de pecar. Y regresando aquí a Gálatas, dice la Escritura, si uno vuelve a edificar, ahí ya me tardé, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Él estaba transgrediendo la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque al simular estaba reedificando, estaba apoyando, estaba validando las tradiciones y estaba validando las costumbres judías, estaba validando el kosher y estaba validando otras cosas. Estaba validando que se requiere a Cristo más las obras. Por eso es que Pablo le está diciendo que él se ha vuelto un transgresor, está transgrediendo ¿qué? La cruz de Cristo. Y eso es algo que las sectas, estos cuates que llegan a tocar a tu casa hacen, transgreden la cruz de Cristo. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, los adventistas o los ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová, que te quieren llevar a que cumplas la ley como si fueras un judío. Y eso lo único que hace es decirte, Jesús no fue suficiente y la cruz no fue suficiente. Por eso tienes que sumarle todas estas cosas. Por eso es que Pablo está reprendiendo a Pablo. Y por eso es que nos estamos tomando todo este tiempo para meditar en eso. Dice la Escritura, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría para nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, al día de hoy, como nosotros no nos regimos por la ley, ni nos preocupamos exageradamente por cumplir la ley, entonces tampoco estamos transgrediendo la ley. Y ahora llega una parte que a lo mejor te puede parecer confusa cuando Pablo dice, yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto que mediante la ley he muerto a la ley? A lo mejor lo lees y de primera pues no sabes qué quiere decir Pablo.
¿Qué es lo que decía la ley? ¿Qué es lo que marcaba la ley dada a Moisés? Hay varias partes en el capítulo 20 de Levítico, no es un versículo en especial, sino en todo el capítulo, nos dice de varias situaciones que llevan a una conclusión. La persona será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Dios dice, tú eres el responsable de tu propia muerte, moriste por tu propia culpa, porque transgrediste la ley. Deuteronomio 24:16 dice, cada uno morirá por su propio pecado. De ahí desde donde viene aquello de que la consecuencia del pecado es ¿qué? La muerte. Eso no es algo que haya inventado Pablo, eso es algo que está desde el Pentateuco. La consecuencia del pecado es la muerte. Por eso es que Pablo dice, mediante la ley he muerto a la ley. ¿Cómo está eso? Pablo mismo nos da claridad cuando vemos la segunda carta a los Corintios capítulo 5, cuando dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso es a lo que se refiere que mediante la ley él murió la ley. ¿Qué es lo que exigía la ley respecto de un pecador que fuera qué? Muerto. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Cumplir con la ley. Cumplir con la ley que Él mismo estableció. Por eso es que Dios les dio muchos ejemplos que ellos tenían que estar recordando continuamente. Y esto me lleva a Génesis. ¿Qué es lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Hubo muerte. ¿Quién murió? Yo creo, no lo dice la Biblia, que lo más posible es que hayan sido unos corderos. Yo creo que el primer cordero fue sacrificado en Edén, por Dios mismo. Porque cuando Adán y Eva pecaron, unos animales fueron muertos y su pecado fue cubierto con la piel de ese animal, con la muerte de ese animal, con la sangre de ese animal. Posteriormente vemos en el libro del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que Dios dice que si una persona, bueno, es más desde que salen de Egipto, para que no mueran los primogénitos de Israel, ¿quién tenía que morir? Un cordero. Cuando los israelitas pecaban, ¿qué es lo que tenían que llevar a sacrificar al templo? Un cordero. ¿Qué es lo que dijo Juan Bautista respecto de Jesús? Él es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mediante la ley, Pablo dice, mediante la ley he muerto a la ley. O dicho de otra manera, dicho en las palabras del Señor Jesucristo, consumado es. Todos los pecados han sido pagados. Yo soy el cordero que ha sido tratado como pecador. Yo fui tratado como pecador para que ellos sean tratados como justos. Yo soy tratado como justo delante de Dios porque Él fue tratado como pecador. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces nosotros debemos tener cuidado de no caer en la religiosidad, de no caer en el pretender cumplir toda la ley porque no la vamos a cumplir. No la vamos a cumplir. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar? No, de ninguna manera. Pero ¿y entonces para qué la ley? ¿Por qué la ley? Pablo nos explica esto en Romanos 7, dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley
nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, ¿quién te da el poder para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Para que tú vivas una vida que agrada a Dios necesitas al Espíritu Santo. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo difícilmente, por no decir imposible, que va a llevar una vida que agrada a Dios, porque no tiene lo necesario, y lo necesario es el Espíritu Santo de Dios. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Tenemos ese poder y somos guiados por el Espíritu Santo. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. La ley es santa, justa y buena. Nosotros de ninguna manera desechamos la ley y de ninguna manera decimos que es mala, que no sirve para nada. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado. El problema no es la ley, el problema es el pecado. Que valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Es decir, ¿para qué nos sirve la ley? Para ver qué tan malo es el pecado. ¿Para qué nos sirve la ley? Para que veamos lo necesitados que estamos de Dios, lo necesitados que estamos de un Salvador, que alguien que nos libre de las consecuencias de no cumplir la ley. Porque ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Entonces, si tu vida está guiada, como en algunas sectas religiosas, por el cumplimiento de la ley, pues lo único que estás haciendo es echándole más leña al fuego del infierno, porque no la vas a cumplir. Muy bien, ¿y qué aprendimos hoy? Primeramente, que debemos tener cuidado del ejemplo que damos a los demás, porque a veces somos de una manera cuando están los hermanos cristianos y de otra manera cuando no están. Somos de una manera cuando venimos a la iglesia y de otra manera cuando salimos de la iglesia, y eso es algo que no tiene que ser. Debemos ser íntegros. El Evangelio nos requiere, nos demanda integridad, no hipocresía. Aprendimos que si algún hermano o hermana no está actuando correctamente, es bueno, es correcto llamarle la atención, ya lo vimos, dependiendo de la gravedad del asunto o bien de que si es o no un ministro de la iglesia, puede ser a solas, con testigos, se lo dices a la iglesia, y si no, lo tratas como una persona que no cree en Dios, como un renegado. Aprendimos que nadie es justificado por cumplir la ley, sino solamente por la fe en Cristo. Lo que te hace justo delante de Dios es creer que Cristo es el Hijo único de Dios, que murió por nuestros pecados según las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que fue visto por muchos. Y al día de hoy, nosotros tenemos que mostrar en nuestra vida diaria que Dios vive en nosotros y que Cristo dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Debemos recordar que no podemos agregarle nada a la cruz de Cristo, que Cristo es suficiente, que la salvación por medio de la fe en Jesucristo es suficiente, que tú no necesitas hacer nada más para ser declarado justo delante de Dios.
No obstante, todos vamos a comparecer delante de Dios respecto de todo lo que hagamos. Entonces, procuremos que cuando lleguemos a la presencia seamos lo menos avergonzados posibles, que salgamos, vamos a decirlo así, lo menos raspados. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me diste de hablar de ti y de tu palabra en este día. Te doy gracias también por cada uno de mis hermanos y hermanas que el día de hoy pacientemente escucharon esta predicación. Gracias te doy, Señor, y te suplico por favor que a cada uno de nosotros nos ayudes a ser librados de la hipocresía religiosa, a ser íntegros, a ser igual tanto aquí como fuera de aquí, Señor. Te suplico por cada uno de nosotros. Y también, Señor, te doy gracias por aquellos hombres y mujeres que son valientes y que enfrentan con valentía, con tu espíritu y con tu palabra, a aquellos que no nos comportamos en algunas ocasiones de una manera que es digna de tu evangelio, Señor. Te suplico, por favor, Señor, que a todos nos ayudes a ser valientes para enfrentar a aquellos que no hacen lo correcto, pero también, Señor, que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a ser sabios, que no seamos necios y que aceptemos cuando algún hermano nos corrige y que nos lleves a amar más a aquellos que nos corrigen, Señor, porque se interesan por nosotros. Te suplicamos, por favor, que bendigas a aquellos que en algún momento de nuestra vida nos han corregido, porque todo esto nos lleva a la santidad que tú requieres de cada uno de nosotros. Señor, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de